Buenas tardes a Tardes. todos los asistentes. Hola. Lo primero, gracias por asistir a esta jornada y comentarles, como siempre, que la jornada está siendo grabada y si alguien no quiere aparecer en cámara, con apagarla es suficiente. Vamos a intentar mantener los micrófonos cerrados para no interferir con la ponente. Y esta jornada está siendo organizada por la Oficina Acelerapyme de la Cámara de Comercio de Cáceres. Las oficinas Acelerapyme para Kit Digital las ha puesto en marcha Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial con la colaboración de Cámara España. Tiene como objetivo impulsar la transformación digital de pequeñas y medianas empresas, micropymes y autónomos y realizar actuaciones como esta jornada, que están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation en el marco de la Agenda Digital 2026 y en el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025. En el chat os dejaremos los datos de la Oficina Acelerapyme para cualquier duda que podáis tener, tanto de la jornada como de cualquier otro tema que os surja. Y os dejaremos al final de la jornada también una encuesta para poder valorar qué os ha parecido. La jornada de hoy se titula Digitaliza el control horario y laboral de tu empresa. Con este webinar pretendemos informar adecuadamente a las empresas sobre la situación actual, los cambios que se han producido recientes y sobre todo el cambio hacia la digitalización del registro de la jornada. Informar a las empresas sobre la normativa actual y las novedades. Informar sobre los métodos existentes para el registro de jornada, las ventajas de la digitalización en este ámbito y el régimen sancionador. La ponente de hoy se llama Belinda Mencía, es responsable de formación en control laboral y licenciada en Derecho. Su experiencia laboral va desde el 2000 y lleva 15 años gestionando equipos, productos e impartiendo formación en diferentes áreas de negocio. Si tenéis cualquier pregunta a lo largo de la jornada, podéis dejarla en el chat para que no se os olvide, o bien cuando Belinda lo considere podemos ir preguntándole a viva voz y ella nos contestará. Pues cuando quieras comenzar, Belinda. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y quiero dar las gracias en primer lugar a Mariluz y a Carlos por organizar otra jornada y contar conmigo, y a la Cámara de Comercio de Cáceres, por supuesto. Y a todos los asistentes, que bueno, pues veo que ha creado expectación esta jornada. Bueno, pues voy a hablar hoy sobre el registro de jornadas, sobre esa nueva regulación que tenemos pendiente de aprobación, pero que bueno, ya vamos viendo las directrices que nos están marcando para poder implantar un sistema de registro que cumpla con la ley en nuestra empresa. Voy a hablar en primer lugar sobre los antecedentes en cuanto al registro de jornadas, para entender un poco el caldo de cultivo y la trayectoria que ha sufrido este tema para llegar a donde estamos ahora mismo. En segundo lugar, la normativa actual, ese Real Decreto 8 del 2019 de 12 de marzo, que modificó el Estatuto de los Trabajadores y que ha sido lo que nos ha ido marcando esa obligatoriedad desde el año 2019. Esta normativa va a seguir en vigor y lo que hace este nuevo Real Decreto es desarrollar estos artículos que se refieren al registro de jornadas. El artículo 35, el artículo 34 y el artículo 12.4 letra C, que son los que hablan del registro de jornadas actualmente. Hablaré sobre el nuevo proyecto de Real Decreto para el desarrollo del Estatuto de los Trabajadores en esos artículos anteriormente dichos, y en él ya pues desgranaré un poquito muchas particularidades que recoge este texto. Por último, las herramientas disponibles, cómo funcionan las plataformas, cómo implantar el sistema en nuestra empresa, cuáles son los métodos de fichaje más adecuados, pues, dependiendo del sector, dependiendo de las necesidades que tenga cada negocio. Y por último, las preguntas que tengáis, que como bien ha dicho Mariluz, podéis ir escribiéndolas en el chat y luego pues ya las respondo todas seguidas si os parece bien. Si alguien quiere interrumpir, no hay ningún problema, pero normalmente las contesto todas al final, porque a lo mejor una duda que tenéis al principio, pues a lo largo de la jornada se va disipando. Yo intento
introducir también muchas respuestas sobre dudas que se nos han ido planteando. Me estoy escuchando. Ah, ahora. A ver. Sí, alguien tenía el micro abierto, ya lo he Ah, silenciado. vale. Sí, es que oía como el retorno. Lo que decía es que hay veces que a lo mejor pues una duda que tenemos al principio se nos disipa a lo largo de la jornada porque intento introducir las dudas más frecuentes que me han ido surgiendo en este año y pico que llevamos dando jornadas sobre registro horario. Y bueno, pues voy a empezar con los antecedentes de forma muy breve, pero bueno, para entender un poquito esta situación en la que nos encontramos. Ya en el año 2013, mediante el Real Decreto 16 de 2013, se modificó el Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 12.4, letra C, se establece la obligatoriedad de registrar las jornadas parciales y horas complementarias. Seguidamente, en esa reforma del año 2015, mucho más integral del Estatuto de los Trabajadores, pues ya se introduce en el artículo 35.5 la obligatoriedad de registrar las horas extraordinarias. Eso ya lo lleváis haciendo pues, muchos años. Y entre el 2015 y el 19 pasan bueno, pues pasan ciertas cosas que con una gran importancia, como son conflictos colectivos que llegan a los tribunales, y hay uno bastante famoso que es sobre conflictos colectivos con entidades bancarias. Son 3 casos, y entre 2015 y 2016 la Audiencia Nacional dice en 3 sentencias que el registro de jornadas de la jornada ordinaria es el único instrumento válido para saber las horas extraordinarias que realiza un trabajador. Es decir, en ese caso les condena a registrar la jornada ordinaria de sus trabajadores. Esto es un cambio muy importante dentro del registro de las jornadas. En el año 2017 el Tribunal Supremo revoca esta sentencia porque dice que la ley en ese momento no lo dice y que, aunque por lógica sí que puede aparecer que se tiene que registrar la jornada ordinaria, pero en ese momento en nuestro derecho positivo no lo recoge. Por lo tanto, lo que dice es que si el legislador quiere que se registren todas las jornadas, pues que lo regule. Y es exactamente lo que se hace en el año 2019, mediante ese Real Decreto 8 de 2019, en el que se establece ya de forma obligatoria que se registren las jornadas ordinarias también. Luego entraré más en profundidad en esta norma. Y bueno, pues hasta 2025 también han ido pasando cosas. En el año 2019 nadie nos dice cómo tenemos que registrar las jornadas. Entonces, bueno, cada uno lo ha hecho con los métodos que se permitían, con cualquiera de ellos. Pero ha habido muchas sentencias a lo largo de este tiempo rechazando el registro en papel, porque ha habido muchas inspecciones. Se dice que no es un método objetivo ni fiable, que se puede alterar muy fácilmente, y la Audiencia Nacional en el año 2022 condenó a una empresa bastante importante de este país a cambiar el sistema de registro y invalidar de alguna manera su registro en papel. Porque hay un párrafo en el que dice que en la era digital en la que nos encontramos, que lo más adecuado sería implantar un sistema de registro horario digital. Y eso es lo que se recoge en el año 2025, que como sabéis llevamos pues desde febrero, desde el 5 de febrero, en el que se publicó un anteproyecto de ley que iba junto con la reducción de jornada y el derecho a la desconexión digital, que se ha estado tramitando hasta septiembre del año 2025, en el que ya decae definitivamente en el Congreso de los Diputados por las enmiendas que se aceptan a la totalidad. Y entonces el Ministerio lo que hace es el día 30 de septiembre, publica un proyecto de Real Decreto. La diferencia es que ese proyecto de ley iba a modificar las sanciones, iba a modificar este artículo 34 y tenía que tramitarse en el Congreso de los Diputados, y este proyecto de Real Decreto se aprueba exclusivamente en el Consejo de Ministros, tiene rango de reglamento y desarrolla
lo que hay ahora mismo, el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, el 35.5 y el 12.4 letra C. Es decir, reglamenta lo que existe ya con muchas puntualizaciones y con especificaciones que vamos a ver después. Los plazos para la aprobación son mucho menores, evidentemente. Y ahora mismo la situación, que es lo que más os interesará a todos, qué plazo tenéis, cuándo va a entrar esto en vigor. Bueno, de momento no está aprobado en Consejo de Ministros. Se está a la espera de un informe, de los informes tanto del Ministerio de Economía como del Consejo de Estado y de la Agencia Española de Protección de Datos, pero bueno, si no es este mes será el que viene y si no al siguiente, pero que esto es un hecho, se va a aprobar la digitalización del registro, independientemente de que haya alguna cosita que desaparezca o alguna cosita que se añada, pero eh, que tengáis que tener un registro digital, eso va a ser un hecho. Y bueno, también hablaré un poquito, porque en el año 2023 hubo una vuelta de tuerca, dicho vulgarmente, también al registro, mediante la prohibición del fichaje por métodos biométricos. Esto es el Comité Europeo de Protección de Datos empezó a considerar que los datos biométricos eran categorías especiales de datos y por tanto se prohíbe su tratamiento. Lo explicaré de forma un poquito detallada porque es importante también para todos aquellos que hayáis estado utilizando la huella dactilar o el reconocimiento facial o este tipo de métodos para el registro horario o el acceso al edificio o cualquier otra cuestión. Bueno, pues empezamos con ese Real Decreto 8 de 2019 de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Bueno, pues el 12 de marzo de 2019 se publica este Real Decreto y en cuanto a registro de jornadas entra en vigor el 12 de mayo. Se añade un apartado 9 al artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores que habla de la jornada ordinaria y ahí se establece la obligatoriedad de registrar las jornadas ordinarias de trabajo también. En ese momento, pues los requisitos eran mínimos, es decir, lo único que nos dice esta norma es que el registro diario, hay que llevar un registro diario de cada trabajador con la hora exacta de entrada y salida de cada uno de ellos y que los registros se deben almacenar por un mínimo de 4 años, que tiene que ser accesible tanto a los trabajadores como a los representantes legales de los trabajadores como a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y que el sistema de registro debe ser inalterable. Bueno, pues con esto es con lo que se ha venido trabajando. Habéis estado trabajando las empresas desde 2019 hasta ahora. Cualquier método de registro era válido, se podía registrar en papel. En este momento hay muchas empresas que han estado registrando las jornadas en papel, hay otras que ya han realizado el salto hacia la digitalización. El sistema biométrico también ha sido muy utilizado porque en este momento estaba permitido, hasta el año 2023 ha estado permitido sin ningún problema. Entonces, bueno, pues cada uno ha ido implantando el sistema que mejor se le adaptaba a su negocio. Claro, ahora cambian muchas cosas ahora. ¿Quiénes estaban obligados a registrar la jornada? Pues la práctica totalidad de los empleados. Cualquiera que tuviera una relación laboral con una empresa estaba obligado a registrar la jornada, independientemente de que fuera un trabajador con movilidad, en remoto, con horario flexible, trabajadores en prácticas, con jornadas parciales, reducciones de jornadas. Eso era indiferente. Había que registrar todas las jornadas. Y había unas excepciones, que eran los autónomos sin empleados. El autónomo no tiene que registrar su jornada. El personal de alta dirección, recogido en el Real Decreto que regula el personal de alta dirección, pues ahí se ve quién se considera a estos efectos personal de alta dirección. Esos tampoco tenían que registrar la jornada. Los penados en instituciones penitenciarias, trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo, socios de cooperativas y los regímenes especiales recogidos también en su propio Real Decreto.
como trabajadores de, no sé, marina mercante, por ejemplo, transporte transfronterizo. En la práctica, el transporte en general, pues las inspecciones, ya sabemos que la inspección lo que miraba eran los tacógrafos, que bueno, pues no nos han metido mucho con los registros, pero bueno, todo esto a partir de ahora va a ser mucho más estricto. Por último, en ese momento, cuando se aprueba esta norma, las sanciones se incrementan porque se empieza a considerar la transgresión de las normas en cuanto a registro de jornadas también como una infracción grave. Luego hablaré sobre las sanciones. Como estaba comentando antes, uno de los métodos que más han utilizado ha sido el fichaje por medio de métodos biométricos. Pero en el año 2023 el Comité Europeo de Protección de Datos considera que estos datos son categorías especiales de datos, datos de alto riesgo y que constituyen bueno, pues, unos datos altamente protegidos que, bueno, pues vienen a decir que no son necesarios, que no es necesario utilizarlos como para un simple registro de jornadas o un simple acceso a un edificio, que almacenan demasiados datos de la persona, como la raza, la etnia, enfermedades, que identifican de forma inequívoca a una persona, bueno, pues que almacenan demasiados datos como para simplemente registrar una jornada y que pueden ingerir en los derechos fundamentales de la persona y que, bueno, pues recomienda no utilizarlos. El Reglamento General de Protección de Datos ya prohibía el tratamiento de las categorías especiales de datos. Entonces, el cambio fundamental es que se empiezan a considerar categorías especiales de datos. Ese es el cambio fundamental. Y la Agencia Española de Protección de Datos publica una guía transponiendo toda esta normativa y nos explica perfectamente lo que se puede, por qué no se pueden tratar estos datos, cuáles son las excepciones y qué tenemos que hacer si queremos seguir utilizándolos. Bueno, pues las excepciones, por supuesto, son temas de seguridad nacional, investigaciones científicas o, bueno, pues tratamientos médicos, ese tipo de cosas. Pero aún así les exigen mucha seguridad en el tratamiento de estos datos. Una de las cosas que nos dicen es que el almacenamiento de estos datos en entornos digitales, pues que es muy peligroso porque ¿quién está libre de hackeos? Nadie está libre de un hackeo y que son datos muy sensibles como para que nos lo sustraigan de nuestras bases de datos o de la base de datos donde se almacenen, porque se puede dar lugar a suplantaciones de identidad, a fraude y que pues por eso no es nada recomendable utilizarlos. ¿Que se quieren seguir utilizando? Es lo que he dicho, hay excepciones, pero hay que realizar una evaluación de impacto de protección de datos en la que tenemos que justificar la necesidad. Es decir, no me voy a enrollar mucho con esto porque esto es largo, pero bueno, para que lo sepáis, hay que justificar que no podemos implantar un sistema alternativo. Eso es casi imposible. Donde pones una huella, pones una tarjeta. O sea, es que es muy difícil justificarlo. ¿Es idóneo esa cantidad de datos para simplemente registrar una jornada? ¿Es proporcional? Esos tres criterios tienen que estar debidamente justificados. Y os aseguro que hay que echarle mucha literatura, porque no es nada fácil justificarlo. Y después, el consentimiento del trabajador no es suficiente, ni mucho menos, porque nos dicen también que puede estar coaccionado, que está en una situación de inferioridad y que puede estar coaccionado. Quiero decir que es muy complejo. Y luego, además, ya los criterios técnicos. Pide una serie de criterios técnicos, que es un sistema de encriptado. Tenemos que justificar una seguridad en nuestros sistemas informáticos bastante importante. Tenemos que separar la plantilla de biométrica, donde le cogemos pues la huella, por ejemplo, o lo que sea, esa plantilla que cogemos para luego utilizarla para el fichaje o para el acceso, bueno, pues hay que separarla también
del almacenamiento de esos datos. No sé, es bastante complejo. Y una serie de cosas más que si alguien está interesado, yo no tengo ningún problema en mandarle la información después para que, bueno, pues para que lo tenga claro y sepa lo que tiene que hacer si quiere mantenerlo. Y para terminar, las sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos son bastante importantes. Y bueno, yo estoy viendo, bueno, cualquiera puede buscar en cualquier buscador sanciones, fichaje biométrico. Y veis 200.000, 300.000, 1.000.000, hay unas sanciones tremendas. Así que yo, bueno, porque lo sepáis también, que cualquier método se puede sustituir y que no merece la pena arriesgarse a estas sanciones tan grandes. Ojo, hay que decir también, ningún inspector de trabajo os va a sancionar por tener un método de estos. Porque para la inspección de trabajo, a ellos no es que les dé igual, pero bueno, ellos miran que tengáis los registros hechos. Pero sí os va a sancionar la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Vale? Y bueno, y con este paréntesis llegamos al proyecto Real Decreto por el que se desarrolla el Estatuto de los Trabajadores. Situación, como decía antes, bueno, el 30 de septiembre se inicia la tramitación por vía de urgencia. La consulta pública finalizó el día 20 de octubre y a lo largo de este tiempo pues están recabando los informes y entendemos que en cualquier momento pues lo vayamos a ver aprobado. Una de las características que tiene este proyecto de Real Decreto con respecto a lo anterior, a ese proyecto de ley que ha estado prácticamente durante todo el 2025 tramitándose, es que los plazos van a ser menores. Anteriormente, el proyecto de ley contemplaba que las empresas ibais a tener 6 meses para adaptaros y ahora lo que se contempla son 20 días. Igual en el texto definitivo eso se amplía o se reduce, no sabemos por qué. Tenemos ya las líneas bastante definidas de lo que va a ser ese Real Decreto. Probablemente no cambie prácticamente nada, pero bueno, a lo mejor quiero decir que puede ser que se amplíe o que se reduzca. Pero bueno, en cualquier caso, el ir adaptándose a la nueva situación, pues es importante. ¿Y cuáles son las novedades de este Real Decreto? Bueno, pues el registro se realizará por medios digitales. Eso es algo que ya recogía el proyecto anterior, proyecto de ley, que recoge este proyecto Real Decreto y que esto sí que va a ser sí o sí. Adiós al papel y vamos a tener que implantar en nuestra empresa un sistema de los que hay en el mercado por medio es una plataforma a la que se accede con un usuario y una contraseña y los métodos de fichaje que elijamos para nuestros empleados. El registro se realizará de manera personal y directa por los trabajadores, eso también ya estaba contemplado, al inicio y al final de la jornada con la hora y minuto exacto. Se deberá verificar la identidad del trabajador de forma inequívoca. Bueno, pues vamos a tener que, a la entrada al inicio de la jornada, introducir la hora y el minuto en el que empezamos nuestra jornada laboral y al finalizar, pues la hora y el minuto en el que finalizamos. La identidad del trabajador, pues en cualquier sistema digital, eso no hay ningún problema. O sea, los desarrolladores, las empresas desarrolladoras, por supuesto que, claro que identificas la identidad del trabajador. Un trabajador que instala la aplicación en su móvil introduce su usuario y contraseña. En la plataforma introduce su usuario y contraseña. Que lo realiza por correo electrónico, pues también está identificado. Quiero decir que bueno, pues eso no hay ningún problema porque la identificación. Otra cosa es que siempre lo digo, por ejemplo, también hay sistema de fichaje por tarjeta, la tarjeta tradicional, que ahora, bueno, pues es una tarjeta con un código QR, ha evolucionado, pero sigue siendo un dispositivo que acercamos es una tarjeta que acercamos a un dispositivo y registra cuando nosotros pasamos y empezamos a trabajar. Otra cosa es que yo le deje mi tarjeta a otro y lo haga por mí, bueno, o que yo le dé mis claves a otra persona, pero bueno, eso ya es un fraude que te está cometiendo un trabajador. Eso, pero tú tienes bien implantado el sistema.
Porque muchas veces me decís, ya, y si uno le deja la tarjeta a otro, ya, o le da su clave, ya, pero es que eso es ya un fraude que te están cometiendo a ti en la empresa. No es un problema tuyo que tú estás implantando un sistema eficaz conforme a lo que exige la ley. ¿Vale? Identificación de las interrupciones. Esto es una novedad que no recogía el anterior proyecto de ley y que se preguntaba mucho porque es algo muy, muy importante. Las interrupciones que no constituyan tiempo de trabajo han de ser registradas. Aquí entramos en un océano. Em, claro, la interrupción de un trabajador, alguien que trabaja de 9 a 5, por ejemplo, tiene 20 minutos para tomarse un café. Bueno, pues esa pausa que le establece su convenio o la ley, esa no hay que registrarla porque esa entra dentro, eso es tiempo de trabajo, entra dentro de su jornada laboral. Pero si la empresa tiene pactado con su trabajador, mira, tú trabajas de 9 a 5, pero te puedes coger una pausa de media hora, de 2:30 a 3 o de 2 a 2:30, cuando tú quieras, para comer. Y luego esa media hora se recupera al finalizar la jornada. Esa media hora sí que hay que pausarla. Claro, porque si no, esa media hora que se hace al final, si no se pausa esa media hora de la comida o la hora de la comida, al final, esa media hora que se hace de más o esa hora que se recupera, eso va a aparecer como hora extraordinaria. ¿Y qué nos pasa si eso aparece como una hora extraordinaria? Pues que al final se va a totalizar, se nos van a totalizar todas esas medias horas y al final del mes vamos a tener que pagar unas horas extraordinarias que no lo son de verdad y vamos a tener que pagar las cotizaciones correspondientes a esos tiempos. Así que es muy importante que el trabajador todas esas pausas que no constituyan tiempo de trabajo las marque. O sea, se pausa, vienen preparadas los fichajes para eso, se pausan y luego se reanudan. ¿Vale? Lo mismo pasa con, es que hay muchísima casuística con esto, lo mismo pasa con, bueno, pues una persona que llega un cuarto de hora antes a trabajar. Entra por la puerta un cuarto de hora antes, pues porque está acostumbrada a eso, porque se toma un café o porque tal, pero inicia su jornada laboral a las 9. Vale, aunque tú llegues a menos cuarto, tu jornada laboral empieza a las 9. Tienes que fichar a las 9, porque yo no te he mandado que vengas a menos cuarto. Si vienes a menos cuarto y fichas nada más entrar por la puerta, ese cuarto de hora también se va a ir acumulando como horas extraordinarias, cuando realmente no lo son. Pasa lo mismo al finalizar la jornada. Tú finalizas la jornada a las 7, pero bueno, que pues me quedo hablando o me tomo un café y claro, y salgo a las 7:20. No, esos 20 minutos, ¿vale? Tú estás dentro de la empresa, pero tú tienes que finalizar la jornada en el momento que terminas de trabajar. Y lo mismo pasa con los tiempos de preparación. Yo siempre digo, y lo hablo con muchas empresas, hay condiciones laborales que a lo mejor no están escritas en ningún sitio, que, bueno, pues que las tenemos por costumbre y que ahora, como queda todo registrado, pues igual nos tenemos que sentar a decir, vamos a delimitar estas cosas porque nos puede perjudicar, en algunos casos al trabajador y en otros al empresario. Pero lo que está claro es que ahora, al ser digital el registro, pues es que queda absolutamente todo grabado. ¿Quién registra? ¿A qué hora? ¿Quién pausa? ¿A qué hora? ¿Quién ha modificado ese registro y a qué hora? Entonces, pues tenemos que tener un poquito de cuidado. Y decía esto de las condiciones, de que algunas condiciones igual no están habladas y hay que hablarlo ahora. Por ejemplo, el tiempo de preparación, tiempo de ponerte el uniforme. Hay empresas en las que dentro de la jornada laboral entra la preparación. O sea, yo entro y ya estoy trabajando, me pongo el uniforme y me pongo a trabajar. Hay en otras que no. Hay en otras que yo llego ya preparado y mi jornada laboral empieza con el uniforme puesto. Claro, y hay algunas que pues, no lo tienen ni delimitado, que bueno, pues nada, no pasa nada, pues eh, no lo tienen ni escrito, ni, bueno, y entonces, bueno, pues ahora igual sí que hay que hablarlo, cosas de esas. Y de esas podemos imaginarnos un montón.
porque la mayoría de las empresas que son pequeñas, en todos los sitios, en todo el territorio, somos un país de pyme y de micropyme. Es bueno, pues en esas empresas, que es más, bueno, pues una relación de confianza o de pocos empleados, muchas veces no se tiene todo escrito, evidentemente. En las grandes no hay mayor problema porque siempre hay convenios y demás, pero yo me refiero más a todas estas empresas que son la mayoría y que son las que me hacen las consultas habitualmente, que me dicen, claro, es que esto por costumbre, pero claro, ahora, claro, pues es que ahora igual hay que hablar de algunas cosas que no se tenían, que no se tenían habladas. Pero bueno, que esto poco a poco seguro que os vais a ir acostumbrando y los trabajadores, las empresas, y bueno, dentro de un tiempo está superado completamente. También nos exige la nueva norma que hay que registrar de forma separada horas ordinarias, extraordinarias y complementarias en caso de jornadas parciales. Bueno, eso no hay problema porque las mismas plataformas están preparadas para ello, para que el trabajador pueda marcar si es una hora ordinaria, extraordinaria, no hay ningún problema. Y el tiempo de trabajo efectivo de disponibilidad. Esto también es una novedad porque también nos preguntaban mucho que el trabajo de los retenes, por ejemplo, una persona que está 12 horas de retén y a lo mejor no tiene ninguna intervención porque no ha pasado nada, bueno, pues no ha tenido que intervenir o ha tenido que intervenir media hora. Entonces ahora también esas personas, en cuanto a registro, tienen que poner si han estado 10 horas, por ejemplo, de disponibilidad y media hora si ha sido lo que ha durado la intervención o 1 hora o 2 horas. También lo tienen que especificar. También el teletrabajo, las horas que se teletrabaja y las horas que se hacen en oficina, también hay que separarlas. Si es tipo de jornada completa o parcial, pero bueno, eso es más normal. Mm, Bueno, estas cosillas se han ido añadiendo a la norma y bueno, pues sí que hay que delimitarlas, que la mayoría de ellas eh, afectan más que nada a las empresas desarrolladoras que tenemos que puntualizar todas estas cosas, pero bueno, que estamos todos preparados ya para estas nuevas exigencias. Incide también la nueva norma en el derecho a la intimidad y protección de datos, con el principio de minimización. Bueno, el sistema, ya en el año 2021, la guía, la guía de la Agencia Española de Protección de Datos para las Relaciones Laborales ya lo decía, que había que implantar los sistemas menos invasivos para el trabajador, sistemas de registro pues menos invasivos. Entonces, bueno, ahora nos lo repite y con esto podemos imaginarnos que esos sistemas biométricos, pues que si ya están bastante denostados, pues que van a estarlo mucho más. Entonces, bueno, intentemos instalar un sistema de fichaje que simplemente sea para eso, para el fichaje, para cumplir con la ley, que tengamos en los registros y nos olvidamos de lo demás porque nos lo repite varias veces a lo largo de la norma, lo de la protección de datos, como por ejemplo el acceso a los registros. Bueno, hasta ahora, ahora mismo, tanto los trabajadores como los representantes legales de los trabajadores pueden acceder a sus registros, pero no de forma permanente, sino bueno, tienen que solicitarlo y se les pone a disposición. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, evidentemente, bueno, con los métodos que tiene, o se persona en la empresa o nos lo requiere por escrito y lo mismo, bueno, pues se lo entregamos y ya está. Eso cambia mucho ahora. Claro, ahora los registros van a tener que estar disponibles en tiempo real y de forma remota, tanto para trabajadores, representantes de trabajadores y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Es decir, al trabajador le vamos a tener que dar acceso a sus registros, que eso también las plataformas lo contemplan para dar un acceso. Al representante legal de los trabajadores habrá que darle un usuario y una contraseña para que pueda consultar los registros de sus compañeros, pero ahí voy a la protección de datos. En esos registros no puede aparecer ni el DNI, ni la dirección, ni ningún otro dato personal que no sea necesario para el registro.
Es decir, nombre, apellidos y sus registros. Se acabó. No se va a poder... hay que eliminar todos esos otros datos, que eso también, bueno, pues eso lo permiten las plataformas también. Pero vamos, que lo sepáis, que está mucho más estricta la protección de datos. Y luego la Inspección de Trabajo y Seguridad Social va a poder acceder de forma remota y en tiempo real a los registros de nuestra empresa. ¿Cómo? No se sabe todavía. Esto es algo que ya recogía el anterior proyecto de ley y que ahora también lo recoge este proyecto Real Decreto, pero que no se sabe todavía. ¿Cómo lo van a hacer? Se habla de una herramienta intermedia que se está desarrollando desde el Ministerio para que las empresas podáis cargar vuestros archivos ahí de registro. Pero estos son rumores. No se sabe todavía cómo se va a hacer. Pero bueno, que ahí está. Y además se modifica en este mismo decreto el decreto que regula la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el que se incluye, la única inclusión que hay es la de forma remota, es decir, queda todo igual, las formas en las que puede intervenir la Inspección de Trabajo en las empresas es, bueno, pues como sabéis, personarse allí con los funcionarios que le hagan falta para la inspección que sea, requerir por escrito y demás, y aparece de forma remota. Por tanto, el acceso remoto no solo va a ser para los registros, el acceso remoto va a ser absolutamente para todo. El acceso remoto van a poder realizarlo para muchas otras cosas de vuestra empresa, a partir de la aprobación de esta norma. Por ello nos dice que tenemos que tener un formato legible y compatible con los de uso generalizado, que la plataforma, lo que elijamos, tiene que tener un formato legible y compatible. ¿Vale? Para que, imagino que será para facilitar ese acceso remoto y que no den problemas los programas eh, informáticamente, que yo de eso sé lo justo, y imagino que será para que no haya problemas técnicos. Algo muy, muy importante también es el control de las modificaciones de los asientos. Vale, las modificaciones de los asientos deberán estar autorizadas por la empresa y por el trabajador. Es decir, va a haber 1000 modificaciones, porque es normal que las haya. O sea, no es que el sistema sea inalterable y no se pueda modificar. Sí se puede modificar, ¿cómo no? Somos humanos y a cualquiera se le puede olvidar registrar la salida del trabajo, a cualquiera se le puede olvidar no registrar una pausa, esas cosas. Claro que sí. Que de repente te aparezca una jornada de 18 horas, eso se puede modificar, cómo no, siempre y cuando la empresa y el trabajador estén de acuerdo. Entonces, bueno, pues hay que establecer un protocolo para esas modificaciones que igual que para todo lo demás, pero bueno, hay que establecer un protocolo y entonces el trabajador que no esté de acuerdo con un registro o que haya habido un error, oye, mira, pues la persona que esté encargada de la plataforma de fichajes en cada empresa, bueno, pues sin ningún problema. En el 90% de los casos no vais a tener ningún problema y en el otro 10% pues son exactamente igual que los problemas que tenéis ahora. Es decir, alguien que no está conforme con las horas extraordinarias. No, es que yo he hecho 2, ya no, pero es que has hecho una. Esas cosas van a seguir pasando, pero eso no es culpa del método de registro. Es decir, seguirán habiendo conflictos y pues como hasta ahora. Pero en cuanto a los errores, que será la mayoría de las modificaciones que haya fruto de esos errores, de olvidos y demás, bueno, pues se modifica y ya está, siempre que la empresa y el trabajador estén de acuerdo. ¿Que no se ponen de acuerdo? Pues hay que llamar al representante legal de los trabajadores. Que no, que se sigue sin estar de acuerdo. Bueno, pues la norma contempla que hay que dejar en el registro, bueno, hay que dejarlo escrito en el registro que no ha habido, que hay una discrepancia. Y en caso de que no haya representante legal de los trabajadores, pues directamente se deja por escrito la discrepancia y ya está. Y no hay más. Bueno, son muchas cosas. Yo sé que esto son muchas cositas. De todas formas, pasaré una guía
en la que se incluye absolutamente todo lo que estoy diciendo y más cosas, para que, bueno, se lo pasaré a la cámara para que lo distribuya. Bueno, por lo menos tenéis ahí un texto de cabecera, porque son muchas cositas pequeñas y que, claro, pues ahora al principio pues saturulla un poquito. Entonces, muy importante, esas modificaciones de los asientos, ¿vale? Claro, ahí va a aparecer, si tenéis una inspección, ahí va a aparecer quién ha realizado la modificación, a qué hora, todo, porque la trazabilidad esa que nos exigen a las empresas desarrolladoras es precisamente eso, que aparezcan todos los datos de lo que se ha hecho en cada momento. Y tenemos que tener un protocolo, ya digo, no solo para las modificaciones, hay que tener un protocolo de información para los trabajadores en el registro. Es decir, a los trabajadores hay que explicarles el método de registro que se ha elegido, cómo funciona, eh, cómo se realiza una modificación, cómo hay que fichar. Todo esto hay que darles una formación, que por supuesto tiene que ser en horario laboral. Y entiendo, yo os aconsejo, a ver, cuando se apruebe la norma, pues bueno, ya veremos si se pide algún tipo de documentación o no, pero yo imagino que sí, que eso se va a comprobar, igual que la prevención de riesgos laborales, igual que otra serie de cosas que se os exige ahora mismo. Entiendo que eso se va a comprobar, por tanto, es conveniente que previo a la implantación eh, os informéis del protocolo, establezcáis un protocolo. También hay que reunirse de veces cada cierto tiempo para ver cómo está funcionando el sistema de registro, que esto, bueno, pues con representantes del comité de empresa o, bueno, pues si es una empresa pequeña, pues como os podéis ir arreglando, pero esto lo tenéis que hacer, ¿vale? Y por último, pues tengo el endurecimiento de las inspecciones, pero bueno, que no es tal endurecimiento, sino que al tener acceso de forma remota, pues entendemos o creemos que esto es de nuestra cosecha, tampoco es nada veraz, ¿no? Pues que se intensificaron las inspecciones. Lógicamente, hemos visto que desde el año 2019 hasta el 25 se han intensificado las inspecciones cada año. Entendemos que ahora con un acceso remoto pues sea más fácil inspeccionar una empresa. Pero bueno, esto, ya digo, es un poco cosecha nuestra y viendo los acontecimientos que han ido sucediendo. Sobre el régimen sancionador, que quede muy claro porque se están diciendo muchas cosas al respecto, porque el anterior proyecto de ley, que ese ya decayó y ese ya no existe, sí que contemplaba el endurecimiento de sanciones. Pero aquello era una ley y esto es un reglamento. Por lo tanto, el régimen sancionador queda exactamente igual. No se va a endurecer, no se van a aumentar las multas para nada, ni se va a modificar nada porque no se puede modificar un artículo de una ley con un reglamento. Entonces, el régimen sancionador sigue exactamente igual, que es el apartado 5 del artículo 7 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, que recoge la transgresión de las normas en materia de registro de jornada como infracción grave. Y en el artículo 40 tenemos las sanciones. Se recogen esas sanciones que van desde 751 euros hasta 7.510 euros, dependiendo de la graduación, que puede ser leve, moderada o en su grado máximo. ¿Y qué es lo que se tiene en cuenta para esa graduación? Bueno, pues se tiene en cuenta que la inspección considere que hay riesgo de fraude, que evidentemente pues, que os encuentren, que cuando os hagan una inspección vean que, no que tenéis una ausencia total de registro, por ejemplo, eso es bastante grave. Mm, Requerimientos previos a los que no se haya hecho caso, número de trabajadores afectados también, número de dinero defraudado, porque claro, aquí se cuantifica absolutamente todo. Bueno, eso es lo que recoge el artículo 39 de los motivos por los que se gradúa de una manera u otra o lo que se tiene en cuenta para graduar. Pero bueno, os podéis quedar con que las multas van a seguir siendo desde 751 euros hasta 7.500 y que no van a aumentar
que va a ser una sanción por empresa, no va a ser por trabajador, porque el anterior proyecto de ley sí que contemplaba que fuera por trabajador, pero ahora no. Pero como sigue igual, pues esto sigue exactamente igual que desde 2019. Bueno, aquí de manera gráfica tenemos algunas noticias sobre multas, sobre inspecciones. Lo que decía, o sea, estamos hablando de un registro, de una sanción por infracciones en el registro que puede llegar como máximo a 7.500 euros. Claro, mm, aquí, por ejemplo, vemos un reconocimiento facial a una empresa que son 220.000. Es que hay mucha diferencia. Por eso digo que no es muy recomendable. Bueno, pues aquí en la pantalla tenéis los plazos aproximados. Bueno, como he dicho antes, no sabemos cuándo se va a aprobar definitivamente, pero bueno, creemos que entre este mes, el que viene, máximo marzo, esto está más que aprobado, porque sí que hay mucha intención y porque se aprueba en Consejo de Ministros. Por lo tanto, bueno, pues de momento lo que recoge el texto es que entrará en vigor en 20 días y bueno, estaremos a ver si son los 20 días, es más o es menos. Pero bueno, siempre os vamos aconsejando que os vayáis adaptando a esto, porque al principio, pues bueno, por todo lo que he explicado anteriormente, pues es conveniente que os vayáis acostumbrando, tanto trabajadores como empresas, a un sistema digital, que bueno, como en otras cosas os habéis tenido que adaptar también. Estaréis ahora con el Verifactu y estas cosas, pues, también os vais a tener que adaptar ahí. Y bueno, pues, ¿qué es un sistema digital? Al final, nosotros, bueno, pues las plataformas que tenemos para el registro de jornadas, no solamente recogen esa posibilidad. Estas plataformas, bueno, pues con un simple clic ves tus empresas, las sociedades que tengas, ves a todos tus empleados, tienes las vacaciones de tus empleados, las ausencias, los convenios. Quiero decir con esto que no solamente se utilizan para registros, sino que tienen muchas más cosas, nos pueden ahorrar mucho trabajo, al final, en el momento que nos acostumbramos a cualquier herramienta digital, vemos que sí que ahorra tiempo, es más productiva y bueno, pues que al final nos va a ayudar a la persona que lleve recursos humanos, o, le va a ayudar. Le va a ayudar, pues, a qué duda cabe que si tenemos que almacenar los registros de 4 años en papel, pues tenemos que tener un montón de carpetas, no se nos pueden perder. Y esto, pues, con 2 clics tenemos el mes de febrero de fulanito del año 2023 y lo tenemos en el instante. Evita errores y por ende sanciones, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues también nos ayuda. También nos ayuda a la productividad de nuestra empresa. Bueno, pues estas plataformas funcionan de la siguiente manera. Se entra con un usuario y una contraseña y lo que digo, ahí cuando entramos vemos las sociedades, vemos nuestros trabajadores, eso, las vacaciones, nos pueden solicitar vacaciones, podemos darles permisos para que vean sus registros, vemos los registros de todos, de cualquier momento, de cualquier año. em, bueno, pues tiene muchísimas funciones, muchas funcionalidades. Y luego ahí es donde, ahí es donde se almacenan todos los registros de los métodos que hayamos elegido. Es decir, yo, si tengo un móvil, si tengo una aplicación en mi móvil, en el momento que yo registro mi jornada, eso va directamente a la nube de esa plataforma. Si un compañero mío lo tiene por correo electrónico, eso también se almacena ahí, en el instante. Si otro ficha con una tarjeta, pues también. Quiero decir, todos los métodos que nosotros tengamos con nuestros trabajadores se van almacenando en esa nube de la plataforma. ¿Y cuáles son estos métodos? Bueno, pues como decía, las aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles, la verdad que es un método muy utilizado, es muy extendido, muy cómodo.
Y aquí siempre digo lo mismo. Claro, puede que haya trabajadores que digan, yo no quiero instalar la aplicación en mi móvil. Vale. Y la empresa dice, bueno, pues yo tampoco quiero comprar móviles a todos los empleados simplemente para instalar una app para registrar la jornada. Bueno, pues o se llega a un acuerdo o hay que buscar otro sistema. No se le puede obligar al trabajador a instalar una aplicación, bueno, ni cualquier cosa en un dispositivo personal. La jurisprudencia es bastante reiterada en este sentido. Pero bueno, fuera de eso, que también me lo preguntáis muchas veces, las aplicaciones móviles es de lo más utilizado en cuanto a registro. La plataforma, la misma plataforma, pues también podemos dar un usuario y una contraseña y registrar directamente la jornada en la plataforma. Hay múltiples formas, es decir, una persona de oficina pues puede entrar a la plataforma desde el mismo ordenador desde el que está trabajando, lógicamente, para registrar su jornada. Luego, bueno, pues hay otros sitios que tienen una tablet y ahí cada uno se entra en la plataforma y cada uno introduce su contraseña. Bueno, hay muchísimas maneras ahora mismo de adaptarse a los negocios, a la casuística de cada negocio para que sea lo más cómodo posible. También están los sistemas RFID, que son lo más parecido al método tradicional. Lo que pasa que ahora, pues bueno, es mucho más, ha evolucionado mucho más y ahora tenemos lo mismo, tenemos una tarjeta que con un código QR que acercamos al dispositivo. Esto se utiliza mucho para plantas de fabricación, que la gente entra los trabajadores entran por una puerta, trabajan y salen. Entonces, a la entrada se puede instalar un dispositivo y los trabajadores a medida que van llegando van fichando y a la salida lo mismo. Es para lo que se suele utilizar. Y también se puede fichar con llavero, con el mismo sistema, pero un llavero, pues por aquello de que igual la tarjeta se les olvida, bueno, pues el llavero, meten las llaves y con el llavero mismo se puede fichar. Bueno, hay muchos sistemas. También, ya digo, la integración con mensajería. Esto está siendo muy utilizado también ahora. La integración con mensajería por WhatsApp o Telegram como opciones de registro, bueno, pues sí, está muy demandado también porque es muy cómodo. Es comodísimo. Y dentro de todos los métodos que hay, bueno, también se desarrollan algunas opciones pues para casuísticas muy raras o muy particulares, mejor dicho. También lo hemos hecho. No sé, también fichajes por teléfono, también. Pues vamos a suponer personas que no manejan las tecnologías, que no manejan el móvil y que no, bueno, ni WhatsApp, que también lo hay, o el idioma. Nosotros este tipo de integración con mensajería es muy demandado por empresas que tienen personas que no hablan el idioma, por ejemplo. Entonces, bueno, digo todo esto para que lo vayáis teniendo en cuenta, pero bueno, luego cada empresa, si necesitáis que se os asesore con vuestra situación particular, no tengáis ningún problema, os ponéis en contacto conmigo y ya os podemos orientar un poquito hacia un método que se os ajuste perfectamente a vuestras necesidades. Bueno, como esto ya os lo he explicado, lo que nos aportan las herramientas. Y bueno, pues por último, estas soluciones se pueden financiar con el kit digital. Los que todavía, ya sabemos que terminó el 31 de octubre, pero todavía algunos, si tenéis fondos suficientes, si tenéis fondos pendientes de gastar, bueno, pues que sepáis que este tipo de soluciones dentro de la gestión de procesos podéis utilizarlo para implantar un sistema de registro horario en vuestra empresa. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Y nada, pues si tenéis preguntas, a ver, voy a abrir el chat. Sí, Belinda, tienes ahí dos preguntas. A ver, que no lo veo. A ver, Vamos a ver. El chat, mira, lo tenía aquí medio oculto. A ver, se supone que el registro del... Me dice,
Se supone que el registro del fichaje es inalterable, pero algo que sucede mucho es que al trabajador se le olvida fichar la entrada o la salida. Ejemplo, ficha hoy su entrada a las 8 y no ficha la salida y se da cuenta al día siguiente cuando vuelve a fichar la entrada. ¿Qué es lo que hace el trabajador? Ficha salida con 24 horas supuestamente trabajadas. La empresa debería poder modificar eso de alguna manera, ¿no? Se puede modificar si se queda registro de ello, indicando quién hace la modificación y el motivo, por supuesto. Además, lo he dicho hace un ratillo. Claro que sí, de estas cosas van a pasar muchísimas, evidentemente, y por supuesto que se puede modificar, claro que sí, estando de acuerdo el trabajador y la empresa, pero bueno, que si a un trabajador se le olvida, pues evidentemente está de acuerdo en que se modifique la jornada, no le va a parecer una jornada de 24 horas, pero bueno, que sí, se puede modificar. Lo que no se debe hacer es modificar ni el trabajador ni la empresa de forma unilateral. Pero por supuesto que sí. ¿Cuántas modificaciones va a haber que hacer? Muchísimas. Las empresas que nos proporcionen sistemas de fichajes, a ver, tienen que estar homologadas. ¿Qué organismo es el encargado de homologarlas? ¿Hay alguna web donde poder comprobarlo? ¿Qué aplicativos están homologados? Bueno, a día de hoy, mm, homologadas, pues no se pide ninguna certificación. A día de hoy no se pide ninguna certificación. Después no lo sé, pero no hay nada que te exijan, salvo, bueno, pues las cosas normales de que te puedan solicitar, pues, pero bueno, que no hay ninguna homologación que diga esta empresa está homologada perfectamente para el registro de jornadas. Eso no existe. Lo que sí, bueno, pues cuando te presenten una plataforma o te presenten una herramienta, pues evidentemente todas estas especificaciones hay que comprobarlas. Compruébalas tú. Yo te aconsejo que las compruebes tú directamente. Que a saber, oye, ¿y tiene para esto? ¿Y tiene para esto otro? Yo lo haría, desde luego. Yo te puedo decir que la mayoría sí que estamos preparados para cumplir la ley, porque si no, a los 2 días eh, quedas descubierto. Pero que no hay una homologación explícita de, para las empresas, no la hay. Hay rumores de que igual nos exigen alguna cosa, pero no lo hay. Ya que te diga lo contrario, no te estoy diciendo la verdad. ¿Qué precio tienen este tipo de aplicaciones? Bueno, pues el precio, a ver, yo no conozco todas las plataformas que hay, pero bueno, ponte que dependiendo de los trabajadores se suele cobrar, se paga al mes, eso la mayoría coincidimos, se paga al mes y pues te puedo decir, en torno a una empresa de 0 a 5 empleados, pues en torno a 20 euros al mes o así. Vamos, pero que yo no conozco todas las empresas, ni los precios, ni mucho menos. Pero bueno, ponte que más o menos en eso, que la puedas encontrar por 10, por 15, por 25, pero bueno, en torno a eso, para que te puedas hacer una idea. ¿Hay algún protocolo en vuestra app para modificar esas horas? Es decir, algo para verificar que los dos están de acuerdo. Pues mira, sí. Nosotros tenemos algo que antes era residual y ahora es muy importante con esta nueva norma. Sí, nosotros lo que hacemos es todas las modificaciones, se van haciendo las modificaciones, ¿no? Pero luego, de forma semanal o mensual, tanto la empresa como el trabajador firma la conformidad de esos partes, ¿no? Entonces, eso se configura en la plataforma y tú dices, vale, vamos a hacerlo de forma semanal. Nosotros lo hacemos de forma semanal. Entonces, te aparece en la aplicación tus jornadas, con las modificaciones y con todo. Tú revisas y firmas, y la empresa le salta y firma. Ahí está la conformidad ya. De la otra forma, bueno, si no aparece discrepancia, lo que te dice la ley es que tienes que poner la discrepancia en caso de que exista. Si no pones discrepancia es que estás de acuerdo. Pero nosotros tenemos eso a mayores. Ya lo tenemos desde hace 10 años, pero ahora
sí que se cree que es totalmente necesario, porque en el momento que tengas una inspección ya se va a ver la conformidad de la empresa y del trabajador en todos los reportes y ahí no se meten ya. Ahí ya no hay preguntas ni... Ya, bueno. En una empresa de transporte los conductores deberán de fichar también de esta forma. A ver, ¿Con aplicación o con el registro de sí, tacógrafo le valdría? valdría. Es lo que decía antes. En la práctica, las empresas de transporte solo os piden los tacógrafos. Esa es la práctica y a día de hoy también. Luego, una cosa muy importante que, no, que se me ha olvidado decir. Dentro de este nuevo Real Decreto se eliminan las excepciones. Esas excepciones de los regímenes especiales, de deportistas de élite, de personal de alta dirección, se elimina. Ahora tiene que fichar todo el mundo. Se elimina. Entiendo que los autónomos no, que el autónomo no tiene que fichar. Entiendo, ¿eh? No lo pone. Pone. Lo único que pone en ese proyecto es que se eliminan las excepciones del artículo del Estatuto de los Trabajadores y bueno, lo que contemplaba lo anterior. Entonces, entiendo que sí, tenéis que fichar, o sea, tenéis que implantar un sistema porque lo que siempre hemos dicho es que el transportista no solo está conduciendo, también tiene otro tipo de trabajos y dependiendo de la empresa, bueno, pues unos están en almacén también, otros están haciendo otras cosas. Hasta ahora se os pedían el tacógrafo. No quiere decir que no tuvierais obligación de registrar las jornadas, pero solo se pedían los tacógrafos. A partir de ahora, entiendo que sí. Yo creo que sí, que tenéis que tener un sistema de registro. Luego, cada inspector pues os pedirá, porque esto depende del inspector, depende de la zona, pues os pedirá unas cosas u otras, pero por lo menos legalmente deberíais tener un sistema de registro. ¿Hay algún Hay método gratuito que cumpla la ley? Bueno, no lo sé. Yo no conozco todo lo que hay por ahí. Buscad, eh, no lo sé, sinceramente. Buscad por la red que igual encontráis algo. Yo no lo sé. Desde luego, o sea, no hay nada oficial. No hay una herramienta oficial que se haya puesto a disposición de las empresas por parte del Ministerio de forma gratuita. Eso sí lo puedo decir. Y que la mayoría de las que hay en el mercado, todas las que yo conozco, se cobra. No quita que haya alguna gratuita. Desde luego, buscad, que igual encontráis alguna cosilla. ¿Sería válido que los trabajadores firmen la entrada y salida en papel y que posteriormente esos registros se digitalicen y se almacenen, por ejemplo, en una carpeta tipo Drive? No, no, bajo ningún concepto. Solamente hay un caso. Solamente hay un caso en el que se podría hacer algo así. Y es que también la norma contempla que cuando no sea posible realizar un registro de forma digital y que se demuestre que no se ha podido, es decir, yo tengo una granja en medio de un monte donde no llega ni la cobertura. O sea, que no llega absolutamente nada. Evidentemente yo allí no puedo realizar un registro digital porque no puedo ni llamar por teléfono. Bueno, pues ahí sí. Lo que dice la norma es, en esos casos, que se realice el registro de cualquier forma y que luego se pasa a digital en el momento, o sea, a la menor brevedad posible. O imagino un barco en alta mar. Bueno, pues a lo mejor no hay posibilidad. Quiero decir que en esos casos sí se puede pasar luego a digital, pero por sistema no. O sea, lo que es entrar en una empresa, en el 95% de las empresas que tienen cobertura, que se puede, que es totalmente posible, y hacerlo en papel em, y luego digitalizarlo y almacenarlo, no, 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 para nada. No, porque eso es lo que se hace ahora mismo en muchas empresas con el papel. Hay muchas empresas que escanean los partes y los tienen en una carpeta, por supuesto, que no lo tienen almacenado en carpetas en el papel. No, eso está prohibido, ¿eh? Eso va a estar prohibido, vaya. Ahora sí lo puedes hacer. Cuando entre en vigor la norma, no. ¿No sería ilegal obligar a los trabajadores a instalar una app de la empresa en el móvil? ¿Qué pasa si el trabajador se niega a instalarla? Es que es ilegal. Tú no puedes obligar al trabajador a instalar
una app en su móvil personal. Si se niega, pues no hay nada que hacer. O le compras un móvil o buscas otro método de fichaje, que es lo que he explicado cuando he explicado las apps. Sí. Luego puedes tener unos trabajadores que no les importe y que lo instalen y bueno, pues otros, pues les buscas otro método de registro. Esto tiene que ser así bueno, pues con la negociación con los trabajadores. Pero bueno, la Perdón, realidad, Belina, ¿y sí, esas mismas app no las hay, por ejemplo, que sea un servicio online, que no tengas que instalar la app? sí, si tú puedes, Claro, que claro, o así, sea, así se quitaría ese problema, por ejemplo. sí, tú puedes entrar en la plataforma con un usuario y una contraseña, claro que sí, registrar tu jornada. Si métodos hay mil. Quiero decir, lo que pasa que la comodidad, es verdad que Ujú. la aplicación es muy cómoda, que hay otras cosas que son muy cómodas, bueno, pero sí, sí, o sea, la empresa a lo que está obligada es a implantar un sistema de registro que cumpla con toda la normativa. Y luego dentro de todos los métodos que hay, pues hombre, pues si un trabajador no quiere instalar la app, bueno, pues lo tendrá que hacer por correo electrónico y si está viajando, pues bueno, pues tendrá que volver a la empresa a fichar si no quiere utilizar su móvil, que esto pasa muchísimo. Esto lo digo porque en estos años hemos visto mucho de eso, claro. Yo soy repartidor, pero yo no quiero instalar la app en mi móvil, ¿vale? Pues cuando acabes vuelves a la empresa y fichas o entras o entras con un ordenador donde puedas y fichas. Entonces, claro, al final, ¿qué pasa? Que muchos dicen, ah, venga, que la voy a instalar. O bueno, sí, que es que prefiero que no quiero volver a la oficina. Prefiero irme un poco antes a casa que, quiero decir que luego al final es más fácil de lo que parece. Pero bueno, Claro. que métodos hay muchos, ya digo. A ver, nada. No, de momento creo que se han terminado las preguntas. Bien, está claro que lo más cómodo es tenerla en el móvil. Pues sí, Bueno, si estás en una oficina, pues también es muy todavía. cómodo en Ujú. en el ordenador. Claro, es que depende. Si estás sentado en la oficina, más, tienes más métodos. Correo electrónico, bueno, pues porque tú al final estás trabajando ahí. Claro, luego la gente con movilidad, pues sí, lo más cómodo es una aplicación. Y lo mismo que la gente que está en producción, pues igual lo más cómodo es tener un llavero o una tarjeta, pasar y hacer como se ha hecho toda la vida. Claro, eso ya depende de la casuística de cada empresa. Claro, efectivamente. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro que nos tenemos que poner al día. Dice, ¿qué A ver, margen de minutos hay a la hora de fichar en la hora exacta? ¿qué margen? No, no hay margen. No, no, no hay margen. Es decir, no sé a qué te refieres, si te refieres a que si se te olvida, ¿qué margen tienes para introducir la hora de entrada? Imagino. Eso se puede configurar. Imagino que es eso, que yo, por ejemplo, entro a las 10. Si yo, por ejemplo, entro a las 10 en punto, no ficho, y luego a las 10:05 quiero decir, ay, tengo que fichar que he entrado a las 10. Bueno, eso se puede configurar para unos minutos por lo menos que te deje de margen y no haya algo que modificar. Eso se puede configurar también. Es que dice ahora, si entran todos a la misma hora y tienen que hacer cola en un dispositivo en la entrada, es lo que añade. Claro, sí, sí, eso pasa también. Sí, hombre, por eso digo que un dispositivo a la entrada donde simplemente pases una tarjeta, pues se tarda poco. Si tienes que introducir una clave, se tarda más. Entonces sí, eso se configura también. Porque, hombre, evidentemente, si tienes 50 trabajadores que entran a la misma hora por una misma puerta y tienen que fichar todos, pues eso se puede configurar para que ni ganen unos ni pierdan otros. Ni uno tenga que entrar a -5, ni el otro tenga que entrar ahí, que ni uno tenga que entrar, que fichar a -5, ni otro hay 5. ¿Vale? Pone que no me ha quedado claro si un autónomo tiene que fichar. Supongo que no lo tenga que hacer, ya que si tengo trabajadores voy a la empresa cuando quiera. Sí, no, el autónomo no tiene que fichar.
Tienen que fichar tus trabajadores, el autónomo no. A día de hoy no y después no pone nada. Entiendo que no, porque el autónomo es autónomo. Ya está. O sea, tú puedes ir cuando quieras y salir cuando quieras. Nos dice, ¿las vacaciones cómo se especifican? Las vacaciones en la misma plataforma, pues lo mismo. Te aparece el trabajador con las vacaciones que hayan solicitado, las que tenga asignadas, igual que los turnos, igual que todo. Entonces, eso, el día que es de vacaciones, pues no aparece registrada la jornada, pero lo hace automáticamente el sistema. Por ejemplo, yo tengo una aplicación. Yo el día que estoy de vacaciones no me aparece nada para fichar. O sea, me pone día de vacaciones. Lo pone directamente. Los sistemas están muy preparados para todo esto. Es mucho más fácil de lo que parece. Ahora a lo mejor yo lo estoy explicando y parece que tiene muchas cosas, que tiene muchas dificultades, pero no, están muy bien preparadas para facilitarnos todas las exigencias. Y bueno, se refiere a que si tu horario es de 9 a 2, haces la entrada a una hora alrededor de las 9, pero nunca a las 9 exactas, es materialmente imposible. Lo mismo con la salida, pero a efectos prácticos sí que entras a las 9 y sales a las 2. Sí, mira, precisamente esto es lo que quieren evitar. Claro, esto es lo que se quiere evitar. Lo que quieren es que si entras a las 9 menos 2 minutos, pongas que son las 9 menos 2 minutos y que si sales a las 2 y un minuto, pongas a las 2 y un minuto. Esto se quiere evitar que aparezcan porque nosotros nos decían que había muchísimos registros, en papel sobre todo, y hay sentencias sobre estos temas, que dicen, es que es imposible que alguien entre a las 9 todos los días y salga a las 2 todos los días. No es imposible, pero bueno, sí que es verdad que genera desconfianza. Entonces, es que lo que ellos quieren es que si tú entras a las 9 y uno pongas las 9 y uno y ya está. Claro. Otra cosa Bueno, es esa, la de que estén haciendo cola y que bueno, que eso se pueda configurar para que aparezca la hora de entrada exacta o sea, la hora de entrada de todos los trabajadores, independientemente de que tenga que esperar 3 minutos porque están sus compañeros fichando. claro. No recuerdo dónde he leído que los fichajes hay que conservarlos 5 años, ¿correcto? Son 4. 4 igual que ahora. 4 años. Bueno, pues no sé si habrá alguna preguntita más. No obstante, en la presentación que habéis visto en la última página tiene Belinda su correo también por si tenéis que hacer alguna consulta, que bueno, ella ya os lo ha dicho también y ya os lo repito yo, porque como la presentación os la vamos a enviar como siempre, ¿vale? También enviaremos esa mini guía que has comentado. ¿Dónde se guardan los datos? En el servidor del proveedor de la aplicación. Sí. Y si Y si cambias de cambias de, proveedor, perdón. si cambias de proveedor no hay ningún problema, porque esto ya ha pasado. Pues los datos se, se trasladan y ya está, como una portabilidad. A eso no hay problema. Ay, aquí había otra. Buenas tardes. Entiendo que los sistemas de fichajes tendrán como una alarma para que salte al trabajador que su jornada ha finalizado. Si las alarmas se pueden configurar también para que incluso configuras una alarma al inicio de la jornada para que no se te olvide, otra al final. Sí, las notificaciones se pueden configurar también. ¿Es preciso que la aplicación funcione en la nube? ¿No puede funcionar con una base de datos local? La nuestra no, desde luego. Y bueno, la mayoría. De todas formas, si tenéis alguna pregunta más técnica, así a nivel informático más técnica, pues me la hacéis pasar que yo se la paso al área específica que os pueden informar muchísimo mejor.
Yo lo mío es la parte jurídica y ya de temas tan informáticos ya tan así no. Pero para que os expliquen bien dónde se almacena, cómo se almacena, dónde están los servidores, todo eso no hay ningún problema. Tenéis muy amena la ponencia. Muchas gracias, Belinda, y a los organizadores. Gracias a Gracias a vosotros. ti, Juan Carlos. Quería preguntarte que si tenéis algún tipo de demo o algo por si la gente quisiera ojearlo o puede solicitarla. Sí, de hecho lo que te voy a mandar, os voy a mandar una guía que elaboré hace meses ya y ahora, bueno, pues la hemos adaptado con lo nuevo, que aparte de aparecer toda la teoría, que bueno, se puede consultar en cualquier momento y es cómodo, ahí tenemos una demo. Al pinchar aparece una demo de la plataforma para que vean un poco cómo funciona y también pues un fichaje, por ejemplo, nada, pues cómo se hace un fichaje en un móvil y así. Eso te lo voy a pasar después y así lo Ujú. distribuyes, que bueno, no viene mal, está muy bien y ya digo, como libro de cabecera, esta pues bueno, va a ser de utilidad seguro. Perfecto, muchas gracias. Gracias a Pues vosotros. os lo enviaremos a todos. Bueno, Bueno, pues yo creo que sí, que ya muchas gracias, quedamos a la guía. Ujú. Buen día, perfecto. Pues nada, muchas gracias, Belinda. Muchas gracias a Nos gracias, has, Belinda. vosotros. nos has puesto al día de la normativa vigente en ese Sí, aspecto sí. y encantados, desde luego, como siempre. Muy También bien, pues recordaros que muchísimo. perdona, sí, No, no, digo que muchísimas gracias a vosotros y nada, y encantada de estar otra vez con vosotros. a ti. Y nada, deciros que la próxima jornada será el 20 de enero, la semana que viene, titulada Optimiza tu presencia profesional en redes. Realmente lo que se va a tratar en esta jornada es cómo optimizar y cómo configurar tu perfil de LinkedIn profesionalmente y cómo distinguirlo entre lo que es un perfil profesional y uno de empresa, que es lo que a vosotros os interesa, estar en LinkedIn como empresa. Creo que también será muy interesante para vosotros y muy útil. Y nada más, en días posteriores os enviaremos el enlace a este vídeo, de esta jornada, y enlace también, vamos, y a la presentación que Belinda nos ha expuesto hoy, con esa mini guía que también nos enviará. Muchas gracias a todos y Belinda, de nuevo, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. todos. Venga, hasta luego. Gracias. Adiós.